depende de las actividades económicas de nuestro país? Pues no como muchos piensan. No es de la economía naranja, tampoco es de la economía del café. De hecho, es algo mucho más tradicional y es muy poco diversa. La actividad económica de Colombia depende del petróleo. Tenemos un 25% de la extracción del petróleo. Después de ello le sigue la extracción de carbón, por lo que nuestro PIB depende del petróleo y del carbón. Y ustedes dirán, las fronteras de posibilidades de producción dependen del petróleo. Pero no, lo cierto es que la mayor parte lo exportamos. Solo el 5.9% de ese petróleo es utilizado para refinar y tan solo un 2% es utilizado para hacer productos a base de petróleo. Y ahora entienden por qué Duque estaba utilizando su campaña de fracking para su política. Y como muchos piensan, el café representa una pequeña parte, pero no tan pequeña como las otras actividades económicas del país. El café representa en las actividades económicas el 7.8%. Siendo más analíticos con las escuelas de pensamiento estructuralistas, al hacer una reforma agraria es precisa para detener la antidiversidad del país. Si le empezamos a generar mayor actividad económica al café, a las flores, a los bananos, podremos generar una mayor diversidad del capital en el país, así distribuyendo la riqueza. Hay demasiado potencial y aunque no lo crean, debajo de cuerda la coca es algo que da mucho potencial. Podría llegar hasta representar el 25% de lo que es la actividad económica del país. De hecho, algunas fuentes estiman que la coca puede representar esa diversidad también en la reforma agraria. Haciendo otro análisis también en la diversidad de las actividades económicas tenemos al oro como extracción, representa el 4.2%. Analizando así también las actividades económicas globales decimos que es un 50% de algo diverso con un 50% de algo que no es diverso. Y se divide en tres partes. La primera es la extracción de petróleo, la segunda es la extracción del carbón y la tercera tiene que ver con los aspectos agrarios del país. Por lo que también teniendo en cuenta la reforma agraria en cuanto al café, a las flores, a los cultivos de bananas, podemos generar una diversificación de cultivos que podría llegar a tener en cuenta la CEPAL a la hora de hacer una reforma agraria. Todo a su vez puede llegar a generar una cultura en la cual vamos a diversificar la riqueza del país. Si dejamos el monocultivo aparte, vamos a distribuir mejor al campesinado del país. De hecho, podríamos estar empezando a reestructurar el comercio internacional, ya que teniendo el 25% de la extracción de petróleo, podemos hacer una producción interna para el autoconsumo. Plásticos que se están empezando a generar en otros países y se están importando, generar una industria a partir de ello. Y no es necesario el fracking. Con el ritmo que está llegando a generar el país o la forma en la que lo hace Ecopetrol, podremos llegar a generar un autoconsumo. Este es mi análisis sobre las actividades económicas del país.